De que damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos miran por las redes sociales. Muchas veces, hermano, tenemos hasta 164 personas que miran nuestros videos. En los últimos videos que hemos estado subiendo a YouTube, hay gente, hermano, que tiene gran aceptación en eso. Tenemos hasta 50, 60 personas que nos miran. No es, hermano, con el propósito de querernos hacer famosos, sino que nosotros lo que queremos es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue a muchas más personas. Amén. Así que bien, vamos a orar para entrar a la palabra. Gloria a Dios. Así que cierre usted sus ojitos y dígale: Señor Jesús, le pedimos, Dios mío, que en este día maravilloso usted, mi Dios, traiga una palabra buena para nosotros. Que sea usted, mi Dios, el cual nos dé, Señor, esa palabra que nos pueda confortar, que nos pueda a ponernos a cuentas contigo, y que sea usted, mi Dios, el cual nos hable. Ponga carbones encendidos en mi boca, que no sea palabra humana ni conocimiento humano el que hable. Ponga carbones encendidos en mi boca, mi Dios. Deme la revelación, la interpretación, la iluminación de su palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Yo quiero, hermano amado, que usted repite estas palabras conmigo. Lo vamos a repetir 3 veces. Diga usted: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Dígalo otra vez más: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y ahora vamos a decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Amén. Gloria al Señor. Dice allá en el libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 23. Romanos 7, 23. ¿Su Biblia tiene Romanos? Bien. Déjeme que voy a buscarle una versión acá que yo tenía por acá preparada, pero se me perdió. Así que déme un momentito. Romanos 7:23. Bien. Miren lo que dice ahí, hermano amado. Dice: pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Ahora, la versión del lenguaje actual dice lo siguiente, y quiero que me preste atención. Siempre va a ser el mismo versículo, el 23. Y dice: mire, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que no puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Gloria a Dios. El tema de hoy se llama: ya no vivo yo. Ahora, hermano amado, allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente: pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El propósito, hermano, de esto es de que recordarnos a nosotros los creyentes
que ya no somos nosotros dominados por el pecado, sino por el Espíritu Santo. Amén. Ahora fíjese lo que dice allá en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice, hermano, allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora bien, quiere decir, hermano, que la definición de vivir es un término de vida, o de estar vivo, o de existir. Una persona, un animal o un objeto durante un cierto tiempo. Eso es vivir. Ahora también vivir significa, hermano, disponer de lo necesario para la vida. O sea, hermano amado, usted trabaja para vivir, no vive para trabajar. Entonces, hermano, quiere decir que centrar cierta actividad, la obtención de recursos necesarios para que el hombre pueda vivir. Por eso dice la palabra que aquel que trabaja, que coma, y el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita trabajar para vivir, o sea, para poder suplementar, para poderse mantener en este caminar de vivir. Entonces, hermano, quiere decir que vivir nuestra vida no implica, hermano, que nosotros nos debemos dar al pecado, sino que nosotros debemos de entregarnos a Dios por completo para que Él viva en nosotros, que Él sea el cual tome el control de nuestros actos, ya que todo lo que hagamos en la carne lo hacemos para la gloria de Dios en fe. O sea, vivir una vida, hermano, en plenitud en el Espíritu, ya que nosotros vivimos para Él. Quiere decir que nosotros, hermano, podemos vivir en la carne, pero venciendo al pecado. Porque eso es lo que dice el versículo, donde viene Él y dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y bien, mira ahí lo que dice: y la vida que ahora vivo en la carne. No está diciendo, hermano, que vive en el Espíritu. Esto lo está hablando el apóstol Pablo. Dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe. Óigame bien. Ahora bien, entonces, hermano amado, quiere decir que si nosotros vamos a vivir en la carne por fe en el Señor, nosotros debemos de estar muertos al pecado. Santo, amén. Y yo creo, hermano amado, que esa es la parte del ser humano que tenemos nosotros, esa lucha, esa contienda, hermano amado, en el cual nuestra mente, o sea, nuestro espíritu, hermano, nos dice a nosotros: lo que vas a hacer ahorita no te es lícito. Y comienza esa guerra, comienza esa batalla, y usted comienza y dice: lo hago o no lo hago, le entro o no le entro. Ya parece Gillo, ¿verdad? Le doy o no le doy, hago o no lo hago. Entonces, hermano amado, está ahí esa lucha interna, hermano amado. Entonces, hermano, quiere decir, hermano, que nosotros, aunque vivamos en el pecado, aunque vivamos en la carne, no vamos a decir vivir en el pecado, sino que aunque nosotros vivamos en la carne y tengamos esa lucha, tenemos que vivir en fe de que tarde o temprano esa parte en nuestra vida la vamos a llegar a vencer. Amén. Amén. Aleluya. Porque dice, porque lo que vivo en la carne, o sea, lo que está diciendo es,
Tú puedes tener, hermano, 1000 pecados, pero tarde o temprano, el día de mañana, ya no van a ser 1000, van a ser 999. Hay uno menos. Y al día siguiente, hermano, va a ser uno menos. Y de repente uno menos. Y después, hermano amado, vas a poder, mire, yo, hermano amado, hay algo que me impresiona a mí. Y si nosotros nos vamos, hermano, que después de que, yo me acuerdo que hablábamos de esto, que Cristo, las primicias de ella, hablábamos de que Lázaro había muerto, pero que el Señor lo resucitó. ¿Sí se acuerda de que hablábamos del principio? Nosotros eso. Pero después de esa escena, hermano amado, dice de que el Señor fue a la casa de Marta y María y Lázaro. Y dice, hermano, que Lázaro estaba ahí con ellos. O sea, Lázaro ya había cambiado su vida totalmente, ya estaba ahí escuchando los sermones de Jesús, y ahí estaba María, pero dice que Marta estaba afanada. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo María? María, hermano, dice que ella había agarrado un frasco de alabastro, de nardo puro, y dice, hermano, que lo había derramado a los pies del Señor, y que ella, hermano, con sus pies, con su cabello, dice que secaba los pies de Jesús. Y vino el Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, dice, ¿por qué no vendimos este frasco para dárselo a los pobres? No era porque él tenía tanta compasión por los pobres, sino que él, como él era el encargado de la caja fuerte, él sabía que podía sacar unos cuantos ahí, ve ahí, y lo demás se lo iba a dar a los pobres, pero no era eso. Entonces, hermano amado, podemos ver, hermano, de que María, hermano, esa misma mujer que el mismo Señor le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, le dice, a los pobres los van a tener, pero a mí no me tendréis para siempre. Yo no estaré para siempre con vosotros. Y dice, ella me está preparando, ¿para qué? Dijo, para la muerte. Porque ya María lo estaba preparando el cuerpo de Jesús para lo que venía. Entonces, hermano amado, él, hermano, cargó el pecado de todos nosotros, hermano, para hacernos libres de todo pecado. Y él no tenía pecado. Por lo tanto, hermano, nosotros, así como Cristo murió sin pecado, nosotros de igual manera, nosotros debemos de morir al pecado. No es, hermano, que nosotros vamos a morir sin pecado, no. Nosotros debemos de morir al pecado. O sea, ¿para qué, hermano? Para que el pecado, hermano, no reine en nosotros. Fíjense que nosotros tenemos una costumbre y decimos, vean, cuando alguien se murió y decimos, ah, qué bueno, dice, dejó de sufrir. ¿Verdad que siempre decimos lo mismo? ¿Verdad? Siempre decimos, ya dejó de sufrir, ya. Y lo único que decimos es, ya le fue a dar cuentas al Creador. Y decimos, ya dejó de sufrir. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado, él ya no tiene ¿por qué estar dando cuentas, hermano? Si ahorita lo único que muere, o va a darle cuentas al Señor, o se va para otro lugar, ¿verdad? Ahí hasta ahí ya no sabemos para dónde va cada persona. Yo creo que cada persona, hermano, va donde escogió llegar. Porque tal vez, hermano, nosotros podemos estar aquí en la iglesia. Yo ahorita puedo estar aquí en la iglesia y me puedo morir de aquí a llegar a la casa, pero usted no sabe, hermano, el hecho de que yo sea pastor no me da garantía de que yo vaya al cielo. Aleluya. Ya lo dejé pensativo, ¿verdad? Sí, hermano, porque todos dicen, no, si el pastor se va directito al cielo. No sabemos. Yo creo, hermano amado, que cada persona en el momento de ese hecho de morir, ahí va a saber si va al cielo o no va al cielo. Porque yo he escuchado personas que vienen y dicen, no te preocupes, hay ángeles, dice, que me están esperando. Yo he escuchado gente que así dice, que hay ángeles que los están esperando. Entonces, hermano, no creo que estén alucinando, no, es que el Señor ya les abrió sus ojos espirituales y ya pueden ver. Pero, hermano, nosotros debemos de morir al pecado. Entonces, para que nosotros podamos decir, ya no vivo yo. Porque si todavía el pecado vive en nosotros, entonces sí vivimos todavía nosotros. No, Cristo vive en nosotros. Porque Cristo no puede habitar en una casa de pecado. Vale. Miren lo que dice Romanos 6:1.
Aquí vamos a leer bastante. Así que le voy a dar tiempo para que usted lo busque muy bien. Romanos capítulo 6, versículo 1. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Dice, vamos a leer, hermano, hasta el 10. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque él ha muerto y ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió al pecado una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Entonces, hermano amado, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Es que si Cristo murió por el pecado, nosotros también tenemos que morir juntamente con él. ¿Pero en qué? Al pecado. Amén. Ahora, renunciar al pecado no es fácil. Porque hasta el día de hoy, el tiempo que yo tengo, hermano, de seguir a Jesús, todavía hay pecado, hermano, que reina en mis miembros, que me cuesta dejarlo. Amén. Por eso viene y dice la palabra que aquel que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque ninguno, hermano amado, tenemos la capacidad de vivir en la carne y decir que estamos sin pecados. Si el único hermano que dominó toda la área espiritual y de la carne fue Jesús. Amén. Pero nosotros, hermanos, no podemos. Pero dice, pero lo que vivimos en la carne, dice Pablo, lo vivimos por fe. O sea, creyendo, hermano amado, que tarde o temprano esta parte en mí que me esclaviza, un día voy a ser libre. Amén. Amén. Porque voy a ser libre. Y a lo mejor, y yo espero, hermano amado, que no me venga la libertad cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, sino que sea antes de eso, hermano. Porque si hay gente que nunca, hermano, ¿cómo le podría decir? Si hay gente, hermano, que nunca tuvo problemas con alcohol o pornografía, el diablo no lo va a tentar ahí. Porque usted no tiene problemas ahí. A la persona que nunca probó drogas ni nada, no le va a poner el diablo droga ahí, hermano, porque usted lo va a ver como alguien dice, yo para qué quiero esto, nunca lo hizo. Pero el Señor va a probar a la gente donde le gusta. ¿Por qué? Porque esa es la parte de su carne que lo esclaviza. O sea, esa es la parte, hermano, ese es el deseo que usted, hay una ley en mí que me esclaviza. Aleluya. Tal vez ahí ya me fui muy profundo, ¿verdad? Con drogas, esto, pero yo creo que eso es algo normal. Pero si nosotros, hermanos, lo suavizamos un poquito, ¿verdad? Que vendría siendo lo mismo. Hay gente que tiene problemas, que no puede dejar de escuchar música de otra gente, ¿verdad? Y todavía, hermano amado, escucha eso y dice, no, déjamela, dice que esa me gusta.
Pero hermano, cuando eso sucede, ya esa ley ya se apoderó de usted. Y en ese momentito de decirle, Señor, esta canción me trae muchos recuerdos, quítamela ya, por favor. Y entonces, hermano, va a llegar un momento, hermano, en que esa ley ya no va a reinar en usted. O sea, ya va a dejar de ser esclavo de ese pecado. Por eso me gusta Pablo cuando viene y dice, aquel que fue llamado libre, no busque ser esclavo de su hermano. Y dice, y aquel que fue encontrado esclavo, dice, busque la libertad. O sea, hermano amado, cada quien con nosotros conocemos en realidad cómo estamos. Ahora, el hecho, hermano, de que yo no puedo ser tentado por esto, no quiere decir que yo me voy a exponer para llegar a ser esclavo de eso. No. Es, hermano, deber de decir, no, ¿sabes qué? Yo mejor de aquí me voy. ¿Verdad? Ahora fíjense, ¿por qué yo le mencionaba esto de Jesús, hermano, con María? Porque María, hermano amado, quebró el alabastro, o sea, ese frasco de nardo puro, hermano, que costaba 300 denarios. O sea, era el trabajo de una persona por todo un año. Y dice, hermano, de que se imagina, hermano, no sé qué tan grande pudiera haber sido el alabastro, ¿verdad? No dice en realidad cuánto era en cantidad, pero pongámonos a pensar, hermano, que tal vez era medio litro, ¿verdad? De eso, y se lo derramó, hermano, pero póngase a pensar en esto, de que era tan puro ese, de que bañó al Señor Jesús de los pies hasta la coronilla de los pies, de la coronilla de su cabeza al Señor Jesús. Pero dice que María secaba los pies de Jesús con su cabello. O sea, hermano, quiere decir, hermano, que ese olor quedó impregnado en María. No solamente fue por un ratito, fue por mucho tiempo. Y cuando María pasaba decía, oh, entonces esta fue la que ungió los pies de Jesús. Ahora fíjense, dice, hermano, que el olor, dice, llenó toda. Entonces quiere decir que todos los que estaban dentro de la casa, aleluya. Entonces nosotros de la misma manera, así como Cristo murió por el pecado, nosotros también, hermanos, debemos de impregnarnos de ese nardo. ¿Para qué, hermano? Amado, mire, porque pongámonos a pensar. Un cuerpo de pecado es un cuerpo de muerte. Amén. Y da mal olor. Así le dijeron, ¿para qué vas a abrir ahí? Le dijo, si Lázaro ya hiede, ya está apestoso. Le dijo, ni que se te ocurra. Y le dijo, abran. Hermano amado, miren, el cuerpo de Jesús cuando salió de ahí daba buen olor a nardo. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos, hermano, de despedir ese olor de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no estamos muertos, nosotros estamos en novedad de vida. Así que por lo tanto, hermano, debemos nosotros dar olor a novedad de vida. Aleluya. ¿Qué es lo que dice allá en Colosenses capítulo 2, versículo 13? Colosenses 2:13 dice, y cuando estabais muertos, óigame bien, dice el apóstol Pablo a los colosenses, dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra vosotros y que nos era adverso, y lo que ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Gloria a Dios. Entonces, hermano amado, dice que antes estábamos, ya dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
éramos nosotros, hermano amado, ahora nosotros estamos en novedad de vida. Nosotros debemos hacer morir el pecado en nosotros. Amén. Amén, amén. Ahora, no es fácil, porque no es fácil, hermano. Morir al pecado no es fácil, es bien difícil. Amén. Y hermano, y muchas veces, ese pecado nos hace a nosotros derramar lágrimas de sangre. Amén. Porque nos arrepentimos, hermano amado, de tantas cosas que nosotros hicimos y muchas veces, hermano, todavía estamos pagando consecuencias de eso. Amén. Amén. Es verdad. Y decimos, ¿por qué muchas veces esto me sale mal? Y lo primerito, hermano, que se le viene a la mente, dice usted, es que yo hice esto. Amén. 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 Aleluya. Amén. Y es ahí, hermano, donde uno se debe de poner a cuentas. Amén. 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 Aleluya. Santo. Sabía, hermano amado, de que hay, tal vez lo que vaya a decir, tal vez, pero vamos a hacerlo por las personas que tal vez nos miran. Pero hay gente, hermano amado, de que cuando estaban jóvenes, hermano, no medían en sí lo que hacían, hermano, y hubieron jovencitas que salían embarazadas y al siguiente día iban a abortar. Y muchas veces no solamente abortaron un niño, a lo mejor abortaron uno y abortaron dos, y muchas veces tres, hermano, y ahora ya se convierten a Cristo Jesús, se casan y tienen una vida decente, y ahora que tienen hijos no pueden tener hijos. Ajá. Es verdad. Y después vienen y dicen, Señor, ¿por qué no me das un hijo? Pero muchas veces, hermano, se les olvida Es verdad. el pecado que hicieron atrás. Amén. Amén. Y entonces, hermano, eso, aunque uno diga que no, tanto en la carne como en lo espiritual, afecta. Sí. Amén. 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 Por eso, hermano, el apóstol Pablo, creo que es allá en 1 Corintios capítulo 14, donde viene y dice, si la pareja, dice, no quiere dar a su hija a casamiento, bien hace, que se quede soltera y que se entregue al Señor. Pero si la quiere dar en casamiento, buena cosa hace también. Amén. Dice, yo quisiera que todos, dice Pablo, fueran como yo, que nadie se casara. Pero dice, pero por causa del pecado, si no tienen, dice, el don de continencia, entonces cásense. Así es. Ahora, a las jovencitas y a los jóvenes, ¿verdad? No se metan en camisas de 11 varas. Amén. Esperen su tiempo. Su tiempo les va a llegar cuando se van a casar. Yo me acuerdo, hermano, que una vez reuní aquí, que eran como 8 jóvenes acá, y a toditos los puse acá. Y les di una manzana, hermano, para que todos la mordieran. Al principio, hermano amado, todos comenzaron a morder la manzana felices de la vida, hermano, por donde querían. Porque la manzana estaba ya entera, ¿verdad? Pero ya después de la segunda vuelta, hermano, le digo, vuelvan a la morder. Ya todos se ponían a pensar, hermano, ¿y a dónde le muerdo? Dice, aquí ya mordió aquel, ya mordió aquel. Entonces, hermano, ¿cómo usted, jovencita o jovencito, le va a dar que todo el mundo la muerda y en el último, ¿qué es lo que se va a comer? Así es. Por eso usted se debe de guardar Amén. para su Señor. Santo. Aleluya. Y si usted decide no casarse, pues no se case, está bien, quédese así. Pero si al final usted se quiere casar, cásese. No hay problema. Amén. Pero, hermano, nosotros debemos de morir al pecado. Aleluya. Y yo sé, hermano amado, que tal vez nosotros, vea, porque cuando yo estaba en esto, el Señor me ponía esto en mi corazón, hermano, que dijera esto, pero muchas veces los jóvenes a nosotros, hermano, nos dicen, vea, pero ¿por qué no me dejas hacer esto? ¿Y por qué no me dejas hacer lo otro? ¿Y por qué no me dejas hacer aquí? ¿Y por qué no me dejas hacer allá? Hermano, porque no le puede desnudar la vida a sus hijos. Porque si yo le contara a mis hijas lo que yo fui cuando era joven, a mí me da vergüenza. Y amén. ¿O no le da vergüenza a usted? Y amén. Amén. ¿Ah? ¿Verdad? Amén. A uno
le da vergüenza. Uno no le puede estar contando a sus hijos, no es que fíjate que yo era esto, mira que yo era lo otro, y entonces uno le dice, no, es que mira, no lo puedes hacer. ¿Pero por qué? Uno hasta ahí ya no puede llegar, a decirle, es que mira, fíjate que yo lo hice y me sucedió esto, me sucedió lo otro, que yo no quiero que a ti te pase. Pero ellos no lo entienden, porque lo único que uno le puede decir a ellos es, no lo hagas. Aleluya. Es como, es hermano, yo creo que hablaba yo con mi esposa de la muerte del pecado, vea. Usted, hermano, mira los receptáculos ahí de la electricidad. Usted no anda metiendo el dedo ahí a cada rato. ¿Pero por qué no lo mete usted? A ver, ¿por qué no lo mete? Vaya, que cada vez que usted entra aquí a la iglesia lo tiene que meter ahí. Y voy a poner uno de 240 ahí. ¿Pero por qué no lo mete? Porque usted dice, me va a agarrar la electricidad. Entonces ahora yo le digo esto. Y si usted sabe que vivir en el pecado le va a agarrar como la electricidad, ¿por qué quiere que uno les deba de decir que si es pecado o no es pecado? Si uno mismo sabe si eso no es pecado. Aleluya. Ya no vivo yo. Entonces, hermano, si ya no vivo yo, entonces nosotros tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza. Amén. Aleluya. Y fíjense, hermano amado, que aquí, hermano, entra que antes nosotros vivíamos para nuestras propias pasiones, a lo que a nosotros nos interesaba, a lo que nosotros queríamos. Aleluya. ¿Sabía, hermano, que había gente que le gustaba bailar, hermano? Y era ley que el fin de semana tenía que ir a bailar. ¿Por qué, hermano? Porque esa era su pasión. Aleluya. Santo es el Señor. Pero esa era su vieja naturaleza, hermano. Bueno, mire, yo le voy a confesar algo, que yo a veces le cuento. Sabía, hermano, de que cuando yo estaba jovencito, me iba a esos cines, hermano, que tienen hasta 10, 12 cines adentro, ¿verdad? Y yo solamente pagaba una entrada, que comenzaba el matiné a las 10 de la mañana, hermano. Y ¿sabe qué es lo que yo hacía? Me pasaba de sala en sala, hasta que ya eran las 6 de la tarde, salía yo de ahí, hermano, y yo ya me iba para mi casa. Ese, hermano, mire, para mí eso me costó dejarlo. Me costó. Porque hay gente, hermano, mire, es como le digo, digamos, su deseo de la carne, hermano amado, es muy diferente al mío. Porque hay mucha gente, hermano, que puede tener la televisión ahí y nunca le atrae la televisión, ni la prende, hermano. Ni sabe cómo prenderla, ni sabe ni cómo apagarla. No saben. ¿Por qué? Porque no le atrae. Pero póngale una baladita, hermano, y comienza ahí y de repente, ¿qué estás haciendo? Ay, que se me chispoteó, dice. ¿Vea? Aleluya. Entonces, hermano amado, quiere decir que nosotros, hermano, debemos de morir a nuestra vieja naturaleza. Miren lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, capítulo 3. Y dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y usted se acuerda lo que dice allá en el libro de Gálatas, ¿verdad? Capítulo creo que es 4 o el 5, donde dice, y los deseos de la carne, ¿qué son? Y ahí le da una pequeña lista, ¿verdad? A usted. Entonces, hermano amado, nosotros, hermano, debemos de morir a esa vieja naturaleza, a esas pasiones, hermano amado, que nos atraen.
y que muchas veces, hermano, no, ahí es donde nosotros no podemos decir que Cristo vive en mí, sino que ahí ya no vivo yo, sino que ahí, hermano, es la vieja naturaleza la que vive por nosotros. Amén. Aleluya. Y yo, hermano, creo de que morir, hermano, a la vieja naturaleza es tan complicado, hermano, como hacer morir el pecado. Porque la vieja naturaleza, hermano, yo no sé cuánto tiempo usted tiene de vivir. Vean, algunos que están acá tienen 40, otros andan entre los 50, otros entre los 30, y los jovencitos, pues ahí, menores de 15, ve, ahí andan ellos en eso. Pero, hermano amado, los que tienen 15, hermano, pues no tienen tanta naturaleza por qué pelear, ¿verdad? Pero ya aquellos que pasamos de los 50, hermano, ahí sí ya tenemos 50 años de una vieja naturaleza, hermano, de que ya se nos, como dicen allá en Honduras, ¿verdad? Ya se nos hizo concha dura, hermano amado. Entonces, dejar, hermano, ese tipo de cosas de la vieja es bien difícil, bien difícil. Bien difícil. Pero, hermano, como dice la palabra, lo que vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. O sea, hermano amado, aunque esa vieja naturaleza quiera mostrarse o quiera manifestarse, hermano amado, nosotros la podemos vivir para fe en el Hijo de Dios. O sea, hermano, si antes a ti te gustaba bailar la bilirrubina, hermano, pues ahora ponete remolineando y da vueltas. Pero para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Mire lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice: soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Ahora, hermano amado, quiere decir, hermano, que si nosotros, hermano, vivimos en nuestra vieja naturaleza, hermano, ¿somos hijos de quién? Aleluya. No, yo no lo dije, lo dice la Biblia. Así que le va a decir: ay, pastor, me está diciendo hijo del diablo. No, yo no le estoy diciendo, la Biblia lo dice. Así que en ese momento se manifiesta. Usted en ese momento diga: te reprendo, Nelson, y en el nombre de Jesús. ¿Qué estás haciendo? Sométete en el nombre. Hermano amado, si es posible, ore por usted mismo. Porque tenemos que vencer, hermano, el pecado, y tenemos que vencer nuestra vieja naturaleza. Tenemos que hacer morir los deseos de la carne. Aleluya. Yo creo, hermano, que lo más difícil del ser humano es cambiar la mente. Hacerse, hermano, de la idea de decir: sí puedo. Pero todo el tiempo, hermano, siempre decimos: es que Señor, tú entiendes, soy débil. No somos débiles. Dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, dice, y de qué, y de dominio propio. Entonces, por lo tanto, hermano, sí podemos vencerlo. Claro que podemos. Pero no lo podemos vencer viniendo una vez a la semana a la congregación. Tenemos que estar congregándonos, porque es aquí donde nuestra fe se fortalece. Es aquí, hermano, donde compartimos, hermano, las luchas que tenemos. Aleluya. Gloria al Señor. Yo creo, hermano, que es el tiempo de retomar los ejercicios espirituales. Leer la Biblia, orar. Y si usted, hermano, dice: bueno, ¿y cómo podemos comenzar? Pues vamos a tener, hermano, que comenzarnos a reunir para orar también. ¿Y qué tal, hermano, si nosotros tenemos el mismo martes el estudio bíblico y después nos echamos una oracióncita ahí de unos 40, 45 minutos, y después todos nos vamos para la casa?
¿Ah? Si ya se va a desvelar, desvélese de una sola vez. Aleluya. Si viendo una película y se acuesta hasta las 11 de la noche, ¿por qué no irnos a acostar por estar ahí con el Señor? Amén. Entonces, hermano amado, quiere decir que si nosotros vencemos el pecado y vencemos, hermano, nuestra vieja naturaleza, debemos nosotros de comenzar a vivir por fe. Y no vaya a creer, hermano, que vivir por fe es como vivir como pastor, ¿ve? No. Sí, porque muchas veces yo me acuerdo de un hermano que llegó una vez y me dijo, pastor, yo quiero comenzar a vivir, me dijo, como usted, por fe. Y yo le dije, ay, hermano, ni sabe lo que está pidiendo. Le dije. Sí. Hablábamos con los hermanos, creo yo que acá en la congregación, los martes que tenemos estudio bíblico, hablábamos de los diezmos y de las ofrendas. Y hablaba yo con los hermanos y les decía, ¿verdad?, de que cuando el pastor padece es porque el pueblo es un pueblo inconsciente, que no da ni sus diezmos ni sus ofrendas para que el pastor no padezca. Entonces, hermano amado, no le estoy hablando de eso, ¿verdad?, de que usted tiene que vivir por fe. No. Sino, hermano amado, que la palabra fe proviene del latín fides, que significa, hermano, tener tanta fidelidad como fe. Y es el asentado a un hecho, hermano, que fe vendría siendo la confianza en el dicho o en el hecho de una persona. O sea, hermano amado, es que yo tengo el hecho de mí mismo, que lo que yo voy a hacer, tengo fe que lo que yo haga lo voy a terminar. Si usted, hermano, viene y dice, yo todos los días me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar antes de irme a trabajar, usted tiene que tener fe que se tiene que levantar a las 5 de la mañana. Y si un día usted llega, hermano, a la 1 de la mañana, por cualquier motivo, trabajo, su hijo se enfermó, hermano amado, usted no puede decir ahí, de decir, ay, Señor, ahora vengo cansado, hoy no me voy a levantar a las 5 de la mañana. No, usted se tiene que levantar a las 5 de la mañana. Porque media vez usted lo deja de hacer un día, hermano amado, ya no lo va a hacer. Por eso, hermano, la gente que viene a la iglesia y deja de venir un domingo, ya el siguiente domingo ya no quiere venir. Se perdió la fe en sí mismo. Entonces, hermano amado, quiere decir que dicho esta palabra, la fe, hermano, es la creencia o confianza que se tiene una persona en sí mismo. Entonces, hermano amado, quiere decir, hermano, que yo tengo la fe y tengo la confianza en sí mismo que un día yo voy a vencer mi vieja naturaleza. Amén. Yo tengo la fe y la confianza, hermano, en mí mismo que un día ya no voy a ser esclavo del pecado. Amén. La palabra fe, hermano, viene de la palabra griega pistis. Y que eso, hermano, quiere decir convicción basada en lo oído. Por eso, hermano amado, allá en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 11:1, donde dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué está hablando, hermano? Que usted solamente escuchó y lo creyó, y usted tiene fe que eso va a pasar. Ahora, yo tengo fe, hermano, que yo un día dejaré de ser esclavo del pecado. Yo tengo fe, hermano amado, que un día esta vieja naturaleza, hermano, que me incita a hacer cosas que no quiero, ya no las voy a hacer. Aleluya. Y hubieron hombres, hermano amado, naturales como usted y como yo, que vencieron esa parte y fueron trasladados al cielo, que no vieron muerte. Uno de ellos fue Elías. Él venció y se lo llevaron. Otro fue Enoc. Se lo llevaron. Y lo mismo, hermano, puedo decir yo de Pedro, de Juan, de Pablo, hermano amado, que ellos no vieron muerte. Sí, hermano, su cuerpo se quedó, pero yo sé que ellos no vieron muerte. Han sido trasladados al cielo, hermano. Y si ellos pudieron, usted no puede. Claro que sí puede.
Pero simplemente tenemos que tener fe en nosotros mismos que podemos vencer toda obra del diablo. Aleluya. Debemos de tener fe, hermano, en Dios o en Cristo. En las cosas espirituales debemos de tener fe. Amén. Yo sé, hermano amado, de que vivir por fe es difícil. Muy, pero muy difícil. Claro que sí. Es muy difícil. Porque, hermano, mire, y en algo tan sencillo que le voy a usted a demostrar que usted tiene fe. Y tal vez usted va a decir, no, pero allí no incluye fe. ¿Cómo no? Es fe. Todas las mañanas que usted se levanta, agarra las llaves de su carro, usted tiene fe que ese carro va a prender. Y usted mete la llave, hermano, y cuando a lo mejor vea, y de repente prende y dice, ay, gracias Señor porque prendió. Tenía fe que iba a prender. Esa es fe. Nosotros de la misma manera, cuando nos levantamos, debemos de tener fe y de decir, Señor, ayer tuve esta lucha, pero hoy tengo fe que hoy será el día en que la venza. Amén. Aleluya. Amén. Este va a ser el día en que yo la voy a vencer. Amén. Ya para mañana este problema que tengo en mi carne, ya mañana está vencido. Aleluya. Aleluya. Y aunque el olor sea agradable, pero ya está vencido. Amén. No vaya a creer, hermano, que el pecado no da olor. Sí da olor. Sí, amén. Dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién que es. Es porque decir que él siente el olor a carne. Así es. Ajá. Aleluya. Amén. Así, pero nosotros, hermano, tal vez usted, por eso nosotros nos ponemos colonia antes de venirnos a la iglesia para no oler a carne, ¿verdad? A ver. Sí. Entonces dice Hebreos, hermano, capítulo 11, versículo 1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ello recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por eso, hermano, a mí me gustaba cuando hablábamos del principio, es de que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, no vaya a creer, hermano, que el Señor Jesús hizo la tierra de algo que miraba. No, Él lo inventó. ¿De dónde lo sacó? Mire, hermano, yo no sé. Lo único que sé es que la tierra existe, hermano, y estoy parado en ella. Amén. Así es. Por lo tanto, hermano, yo creo, hermano amado, que todo eso que a mí me está impidiendo venir a la iglesia, los obstáculos que me ponen del poder orar, los obstáculos que me está impidiendo de poder leer la Biblia, los obstáculos que me está poniendo el diablo para no poder ayunar, los obstáculos, hermano, que me impiden de no volver a escuchar la voz de Dios, hermano, lo vamos a vencer. ¿Cómo lo voy a vencer? No sé. Yo tengo fe que el Señor, hermano amado, me va a dar las herramientas y me va a dar las armas en mi mano, me va a dar la coraza del Espíritu, el yelmo de la salvación, la espada de su palabra de Dios, hermano, y me va a poner las sandalias del Espíritu para vencer toda obra de mal. Gloria a Dios. Pero tengo que tener fe, hermano. ¿Quién es el que tiene que comenzar a creer eso? Yo. Porque Cristo, hermano amado, creyó Él en mí, por eso Él murió por mí, porque Él cree en mí. Pero si hay partes en mi vida que yo no he vencido, ¿por qué? Porque yo no creo en mí. Por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Pero por qué, hermano amado? Porque yo soy el que no creo en mí, que yo lo puedo vencer. Aleluya. Mira, hermano,
yo no puedo decir que era una fobia que tenía, pero yo antes, hermano, le tenía miedo a las culebras. Solo de verlas en la televisión, hermano, se me erizaba la piel y yo me ponía así y yo decía, ay no, Dios mío. Pero una vez llegamos a una casa donde todos los días salía una culebra. Y yo dije, bueno, y ahora, vea. Y no vaya a creer, hermano, que culebras de esas así negras o que le llaman ratoneras, no, pura cascabel salían en ese lugar. Y me compré una pala, hermano, y cada una vez que la veía, hermano, me acercaba y comenzaba a mocharle la cabeza. Lo pude vencer a mi miedo. Y hay veces, hermano, hay cosas en mí que yo hay veces digo, no, yo no puedo hacer con esto. Yo digo, así como yo vencí mi miedo, puedo vencer esta parte en mí. ¿Quién me dio a mí la fortaleza, la convicción? El Señor. Pero primero tuve que creerme yo a mí mismo que lo puedo vencer. ¿Cuántos lo pueden vencer? Como está escrito, hermano amado, dice, el hombre por la fe vivirá. Nuestra vida tiene que reflejar una vida distinta de la del mundo, ya que Él murió y se entregó por nosotros para redimirnos de toda maldad y sentarnos a nosotros en lugares celestiales y vivir con Él por la eternidad, venciendo nosotros al mundo. Voy a concluir con 2 Corintios 8:7. ¿Lo tiene? Amén. Dice 2 Corintios 8:7, dice, mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Gloria a Dios. Podemos vencer toda obra de la carne. Amén. Podemos vencer al pecado. Así que yo te voy a poner, hermano, que tú te pongas de pie en esta tarde maravillosa. Y yo sé, hermano, que vienen tiempos de cambio. Y yo sé de que es difícil salir de este letargo, de este adormecimiento de la iglesia, en el cual fue de grande bendición para muchos. Y yo le doy gracias al Señor que nosotros nos pudimos mantener en este año y medio, o casi 2 años de pandemia. Pero yo creo, hermano, que es el momento de sacudirnos. Es el momento de despertarnos. Es el momento de cambiar nuestra mentalidad y de decir, Señor, ya no vivo yo. Yo quiero que tú vivas en mí. Ya no quiero, Señor, que este pecado que me esclaviza y me detiene de buscarte, ya no más. Creo que lo puedo vencer. Yo sé que los deseos de la carne, hermano, están ahí. De querer descansar por una semana larga de trabajo. De querer ver televisión porque estás cansado de una semana de trabajo. De tus hijos, de tu esposa. Todo consume tu tiempo. Y tú dices, tengo deseos de querer despejar mi mente. Yo creo que no hay mejor lugar que venir a descansar tu mente en este lugar y depositar todas tus aflicciones a Dios. Y que tú le digas, Señor, yo quiero descansar en ti. Ayúdame a vencer toda obra de maldad. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Lázaro murió y resucitó.
pero resucitó Él para novedad de vida. Porque Lázaro, hermano, estaba sentado con Jesús cuando María estaba derramando ese frasco de nardo puro en los pies de Jesús. Ahí estaba Lázaro. Su vida cambió. Tú resucitaste juntamente con Jesús y los exhibió públicamente en la cruz. Ahora, iglesia de Cristo, levántate como buen guerrero del Señor y comienza a vencer toda obra del diablo. Este es tu tiempo en el cual tú le digas: Señor, ayúdame a vencer toda obra de pecado. Ayúdame a vencer mi vieja naturaleza, aquella que me da sueño, aquella que me hace no leer, aquella que me hace, Señor eterno, no estar contigo, sino que solamente me hace pensar en los placeres que son pasaderos, y que me ha hecho quitar los ojos del autor y consumador de la fe, el cual es Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es tu tiempo, iglesia de Cristo, en que te levantes como poderoso gigante, porque tu Dios está contigo. Vence toda obra de maldad, vence toda obra de pecado. Y yo quiero, hermano amado, que tú ahorita todo aquel pecado que te ha estado impidiendo de poder estar juntamente con el Señor, y que el Señor te lo trae a la mente, renuncia a él y dile: Señor, yo renuncio a este pecado, yo lo echo fuera de mi vida. Yo sé, Señor, que me ha costado vencerlo, pero tengo fe en que lo voy a vencer, porque ahora lo que vivo en la carne lo vivo en fe para el Hijo de Dios. Yo sé que lo voy a vencer y seré libre de todo pecado. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor, que seremos libres de toda obra de maldad, de todo pecado, de toda vieja naturaleza. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y somos libres, mi Dios, para alabarte. Libres, Señor, para glorificarte. Libres, Señor, para decirte gracias, Padre Santo, porque hoy, Señor, como dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Hoy conozco tu libertad en totalidad de mi vida. Tengo fe, Señor eterno, que así como los que estuvieron antes de mí vencieron, yo también soy vencedor en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias, gracias. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. ¿Hay alguien acá que tenga dificultades en algo que quisieras que nosotros oráramos por ti? Ven al frente, yo voy a orar por ti en esta tarde. Ven al frente. Si tal vez hay algún pecado que tú digas: estoy luchando con esto, no puedo. Ven, vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor amado. Si el Señor te habló, levanta tu mano. Vamos a orar por ti también ahí donde estás. Padre, oramos por los que han levantado su mano el día de hoy. Señor bendito, yo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que les des, Señor, la fortaleza, la convicción, la fe en sí mismo, para que ellos puedan vencer, mi Dios, y puedan ser libres de todo pecado en el nombre de Jesús. Ayúdalos a vencer toda obra de maldad, para que ellos puedan decir: Señor, hoy soy verdaderamente libre, en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús.